historia la mandó Julián. Le pasó a su tío. Su tío vivía en un pueblo. Cosechaba maíz, pero por lo regular lo vendía en elote. Era mucho más práctico para él y le tenía ganancias, decía él que era mejor. Cargaba sus redes, las metía en su pick-up y se iba a diferentes lugares, a diferentes pueblos. En una de esas, resulta que se le hizo tarde. Se le descompuso una parte del auto, no lo pudo encender y decidió quedarse ahí porque ya era muy noche. No había ningún problema, era muy tranquilo el lugar en donde estaba. Ya muchas veces había recorrido el camino, aunque nunca se había quedado de noche ahí. Se recostó en el sillón, se puso el sombrero en la cara y decidió descansar. Unas cuantas horas donde quiera pueden pasar, una noche la pueden pasar donde quiera, sin ningún problema. Además, tenía un buen machete. Y decía que él no le tenía miedo a nada. Ya entrada la noche, empezó a sentir frío. Pero él notó que no era un frío normal. Se levantó y en vez de abrigarse más, decidió salir del carro porque le dio ganas de orinar. Y se asomó por donde estaban unos arbolitos. Al terminar, pudo ver que se le acercó una sombra y le sopló al oído. Pudo escucharlo, pudo sentirlo. Cuando volteó a ver, era una hermosa mujer. Llevaba un vestido que dejaba ver su cuerpo, las formas de su cuerpo que no estaban nada mal. Y entonces miró que ella no le dijo nada, sino que siguió caminando. Dio una pequeña vuelta para voltearlo a ver, con una sonrisa en su rostro, y siguió su camino. Él dijo: ¡ja, qué fregados! Esta ha de ser de esas mujeres de la vida alegre a las que les gusta andar coqueteándole a los hombres. Pero como no era nada lento y era un poco enamorado, pensó que ¿por qué no? Llevaba dinero. Había vendido la mayoría de su producto y decidió echarle llave al carro y seguir a la muchacha. Trataba de alcanzarla y le silbaba, pero la muchacha parecía que no le escuchaba. A veces sentía él que la iba a alcanzar y le decía: ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Pero no había ninguna respuesta. O sea que ustedes ya se imaginan lo que está pasando. Y él empezó a sentir de que no llegaba a ningún lugar. Al principio pensó: si llegamos caminando al pueblo, seguramente ella se va a dirigir a algún hotel. Pero cuando vio que ella se desvió y se metió por el lado del bosque, pensó: esto me va a salir más barato todavía, puesto que seguro se va para el bosque. Me está coqueteando. Y yo no voy a quedarme atrás. La voy a alcanzar. Y empezó a caminar más rápido.
Pero él miraba que ella no corría, pero él iba muy rápido y empezó a agotarse. Empezó a sentir que le pesaban los pies y que por más que caminaba no la alcanzaba. Sintió que estaba sudando, pero sudando frío. Y entonces le quiso hablar y decirle que se detuviera. Y empezó a balbucear porque la boca la tenía como hinchada. Él sentía que la lengua la tenía grande y que entonces empezó a babear. Y cada vez que abría la boca, solo lograba balbuceos, medio mover la lengua y sentía que se estaba ahogando. Sentía que llegó a un punto en el que habían unas ramas y lo empezaron a golpear las ramas porque él trataba de mover y salir y no sabía después a dónde ir. Perdió de vista a la señorita. Llegó un punto en el que él se desmayó. En medio del sueño que él podríamos decir que tuvo al momento de desmayarse, la inconsciencia, sentía como que le estuvieran pegando, pero como que sonaba a un costal lleno de algo, decía él, que él no sentía dolor, solo sentía como que le estuvieran golpeando, pero que no se podía mover. Al llegar la mañana, él se despertó en un montón de arbustos y él no sabe cómo llegó hasta arriba de un cerro. Le costó mucho ponerse de pie. Su cuerpo temblaba. Su ropa estaba rasgada, sucia. Tenía lodo por todos lados. Empezó a tocarse las rodillas y tenía sangre, como que se hubiera caído varias veces de rodillas y le dolía todo el cuerpo. Tenía tierra en las manos, en las uñas, como que hubiera estado aruñando. Y sentía la boca que no podía moverla, un sabor como el hierro. Le costó incorporarse y empezar a dar unos pasos. Lo encontraron dos hombres en medio de todo lo que él trató de caminar. Eran unos jornaleros que iban camino y lo ayudaron y le dijeron: ¿a usted qué le pasó? Y él decía que no sabía, que solo había seguido a una muchacha. Entonces le dijo uno, que era el más grande, le dijo: tiene suerte de que no se lo ganó. Esa mujer aparece por las noches y a los hombres enamorados se los gana. Usted tuvo suerte, pero parece que sí lo golpearon. Parece que sí se defendió. O más bien, solo lo mayugaron para darle una lección. Tenga cuidado, señor, no ande donde quiera. No se fije solo en las faldas. Mejor váyase a su casa. Como él pudo, les indicó dónde estaba el carro y logró irse. Le costaba hablar y guardó esto por un buen tiempo porque no quería que su esposa lo dijera, se enterara, perdón. No querían que su esposa se enterara, pero al final lo contó en su familia.
en una de esas historias que se le cuenta a los nietos, a los sobrinos. Y así es como nosotros hoy se la contamos a ustedes. Buenas noches.